Gloria a Jesús. Buenas noches. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos, todos los que están ahí. Gloria al Señor, siguiendo esta transmisión. Bendecido es Dios. Dios te bendiga grandemente. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 8. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Jesús. Que el Señor añada bendición. El Señor añada bendición a sus palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema Jesús es nuestro sanador. Gloria a Jesús. Chequina, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Jesús es nuestro sanador. Vemos, hermanos, que este paralítico tenía 38 años siendo paralítico. Pero ¿qué acontece? Cada vez, gloria a Jesús, que el ángel, cada tiempo que el ángel descendía al estanque de Betesda, este paralítico de alguna forma llegaba allí, o alguien lo llevaba a ese lugar, porque él entendía que Jesús le podía sanar. Él entendía que él podía recibir un milagro en ese estanque, porque cuando el ángel agitaba el agua, las personas eran sanadas, aleluya. Sucedían milagros de sanidad de parte de Dios. Pero sucede, alabado sea el nombre del Señor, que cuando Jesús pasa, era día de reposo y no era lícito, según la ley, hacer milagros de sanidad ni hacer ningún oficio en este día. Pero Jesús fue movido a misericordia al ver a este hombre postrado, donde no había nadie que lo ayudara, porque déjame decirte que todo el que estaba en ese lugar era porque estaba buscando un milagro de sanidad, era porque estaba enfocado en sus necesidades. La prioridad eran sus necesidades. No hubo nadie movido a misericordia. El único que fue movido a misericordia fue Jesús. Porque si otra persona hubiera sido movido a misericordia, alguien hubiera entrado a este hombre en el estanque para que fuera sanado. Y yo me imagino que este hombre tenía muchos años visitando este lugar para recibir un milagro de sanidad. Mi alma adora a Cristo. Pero la gente solamente está enfocada en sus propias necesidades, en sus propios beneficios. La gente no está enfocado en la necesidad del otro. La gente no está enfocado en el don del servicio, en tener misericordia hacia los demás. Pero Jesús llegó, y cuando Jesús llegó, fue movido a misericordia y se enfocó en este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dice: mi alma adora a Cristo. ¿Qué quieres? Porque es lo que Jesús hacía donde quiera que llegaba. Donde había una gente con una necesidad,
Jesús le decía, ¿qué quiere que haga contigo? ¿O quiere ser sano? Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero esto fue algo que molestó. ¿Sabe que los fariseos nunca querían, siempre estaban persiguiendo a Jesús, buscando una excusa para acusar a Jesús? Hay un enemigo que siempre va a buscar una forma para acusarte, porque no quiere ver, aleluya, que tú avances, no quiere ver que nada bueno suceda en tu vida. Siempre va a haber una persecución en la vida del creyente. Si la hubo en la vida de Jesús, imagínate tú si no la va a haber también. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Alma y a Jorge y a todos los hermanos que están conectados y los que se están conectando. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. No era lícito, según los judíos, que se hicieran milagros en ese día, ni que se hiciera nada. Entonces ellos quieren confrontar a Jesús, porque Jesús hace una sanidad en este día, hace un milagro en este día de reposo. Y Jesús simplemente dice, si mi Padre trabaja, yo trabajo. O sea, Jesús es nuestro sanador y Él no tiene un día específico para sanar. Lo único que Él necesita es ver que hay una necesidad para Él ser movido a misericordia, como ocurrió con este hombre. Señor, nadie más fue movido a misericordia, solamente Jesús, que fue movido a misericordia, solamente Jesús se compadeció de este hombre. Y este hombre no tenía, y es posible que ahí hubieran, me imagino que ahí había millares de personas, porque todo el mundo buscaba un milagro, todo el mundo buscaba ser sanado. Jorge, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones, Amén pastora. igual. Amén igual. Entonces, si el ser humano cuando tiene una necesidad, su enfoque es lo que necesita, no lo que necesita el otro. Son muy pocas las personas que son movidas a misericordia, que tienen ese don de servicio, que se desenfocan de su propia necesidad para ayudar a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús, como era el mismo Dios, Jesús sintió compasión por este hombre al ver que él estaba tirado en aquella camilla y que nadie le ayudaba, y ver el tiempo que este hombre tenía ahí paralítico, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Pero los judíos, los fariseos, que siempre estaban buscando una excusa, cómo acusar a Jesús, cómo tentar a Jesús, cómo destruir la vida de Jesús, le dicen que no era lícito. Pero si Dios fue el que hizo los días, ¿acaso no era lícito a él, siendo él el dueño de los días, el que hizo todas las cosas, el que separó un día para descansar, el que separó todas las cosas? O sea, Dios no tiene límite. Él hace las cosas cuando Él quiere. En el momento que tú tienes una necesidad, en su tiempo, Él hace lo que Él quiere. Pero hay gente que no entiende esto. Hay gente que entiende que Dios hace las cosas cuando tú quieres y no es cuando tú quieres. Los judíos entendían como que Dios era un robot para hacer las cosas en el momento que ellos dispusieran, y no es así. El Señor, cuando ve tu necesidad, Él es movido a misericordia.
Él es nuestro sanador. No importa qué tipo de necesidad tú tengas. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes una enfermedad, el Señor viene en tu socorro, el Señor viene en tu ayuda, el Señor viene a sanarte, a libertarte, porque Él está viendo cuál es tu necesidad. Y esto es lo que ocurrió con Jesús, aleluya. ¿Por qué otra persona no hizo esto otro día? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los fariseos no fueron y llevaron a este hombre al estanque otro día que no fuera día de reposo? Ellos pudieron haberlo hecho, pero no fueron movidos a misericordia. Pero sí querían cuestionar, querían, alabado sea el nombre del Señor, cuestionar a Jesús porque hizo esto el día de reposo. O sea, ellos no hacían nada, pero se molestaban porque Jesús estaba haciendo un milagro de sanidad en una vida que tenía una necesidad, porque no era alguien que podía caminar. Este hombre tenía 38 años paralítico. Y así hay muchas personas que ven la necesidad de los demás y no son movidos a misericordia. Y pudiendo, aunque sea, hacer una simple oración por alguien, no le importa, no hacen nada. Y tú y yo podemos hacer mucho, porque Jesús tiene poder. Jesús es nuestro sanador. Jesús sana por los siglos de los siglos. Sanó a ese paralítico, hizo muchos milagros de sanidad y lo sigues haciendo y lo sigue haciendo. Te usa a ti, me usa a mí, pero nosotros tenemos que estar en la disposición. Nosotros no Amén. podemos estar ni cuestionando ni juzgando. Es que hay una necesidad y que tenemos que acudir donde está la necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué les decía Jesús a la gente? A veces yo doy testimonio de milagros que Dios ha hecho. Lo ha hecho a través de mí, gloria al nombre del Señor. O yo he sido el vaso que Dios ha usado. Y yo me gozo cuando yo puedo testificar de los milagros, de la grandeza del Señor, que yo puedo ser partícipe de esa grandeza del Señor, de esos milagros de Dios. Entonces nosotros tenemos que testificar, porque ¿qué era lo que Jesús le decía a la gente que recibían el milagro de sanidad, que recibían liberación? Ve a tu casa y di lo que ha acontecido contigo. En cierta forma, testifica de lo que te ha pasado. Y este evangelio es por testimonio y para testimonio. Y nosotros tenemos que testificar, ser agradecido con el Señor y dar testimonio de los milagros, de las grandezas del Señor para con la vida humana, para con cada uno de nosotros. Amén, No amén, podemos, así es. no podemos ser mal agradecidos. Como si tú recibes sanidad de parte de Dios, tú no puedes testificar de lo que Dios hizo con tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Como si Dios ha hecho algo. No es que tú cojas la gloria para ti, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si tú fuiste un vaso que Dios usó para él glorificarse, para él mostrar su gloria, no es que tú entiendas que lo hiciste tú, porque tú no hiciste nada, lo hizo el Señor, pero hay que testificar de la grandeza del Señor. En tiempo atrás yo estuve testificando y hoy testificaba a unas personas de cómo Dios destapó la válvula del corazón de un hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, alguien me lleva a orar por este hombre porque se estaba muriendo. Tenía la válvula del corazón tapada y tenía que ser sometido a una cirugía. Cuando yo voy a ver este hombre, yo dije dentro de mí, wow, este hombre se está muriendo. Pero yo le digo que si quiere aceptar a Cristo. Y él dice que ya se había arrepentido. Gloria al nombre de Jesús. Y le doy un testimonio de cómo el Señor se glorificó en una señora que tenía un tumor de 22 libras en su barriga. Y le doy este testimonio
Y le digo que si puedo hacer una oración por él. Él me dice que sí. Por ética, no me gusta tocar a los varones. Y le digo a su esposo, yo voy a echar un poquito de aceite de unción en tus manos y tú vas a poner la mano en el pecho de tu esposo. Y lo hago así y pongo la mano encima de la mano de la esposa, que él estaba en el pecho del varón. Cuando yo estoy orando por este hombre, yo escucho audiblemente como cuando un retrete es destapado que suena, y yo escucho esto, pero cuando yo escucho esto, el hombre se estremece y empieza a llorar. Y cuando el hombre empieza a llorar como un niño, gloria al nombre del Señor, yo antes de hacer la oración, yo le había dado mi teléfono y le dije, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y él dice, sí, yo creo. Y yo dije, yo te voy a dar mi número de teléfono, Amén. porque en el nombre de Jesús tú no vas a ser operado y el Señor va a destapar esa válvula. Y cuando te vayan a operar, dile al médico que te someta a un estudio para que tú veas que no tienes nada. Y le di mi número antes de la oración. Cuando después de terminada la oración, el hombre está llorando bastante. La señora me dice que ore por su padre que está en una habitación. Yo voy a la habitación a orar por el padre y yo escucho que el hombre llama a su hija y le dice, corre, corre, ven a ver, corre. Y cuando la joven va, le dice, mira, mira, mira cómo está corriendo la sangre, mira cómo corre la sangre por mis venas. Las venas estaban de sus manos y de su cuerpo, no se veían. Luego de esto, de la oración, la sangre estaba corriendo, sus venas se estaban llenando, aleluya. Un tiempo después, este hombre viene a la iglesia y da el testimonio llorando en la iglesia, pero no se había hecho el estudio. Cuando un tiempo más tarde, yo lo encuentro en la calle y yo veo a este hombre que se para en la mañana y me dice, pastora, Dios hizo el milagro. Y no sé quién es este hombre. Y le digo, sí. Y me dice, sí, pastora. Y cuando me dice, me hice el estudio y mis válvulas están destapadas y yo no tengo que ser operado. Yo voy a trabajar porque ya yo puedo trabajar. Yo que yo supe quién era el hombre porque no se parecía para nada que era ese hombre moribundo el que me estaba hablando. Y yo le dije, gloria a Dios, aleluya. Y me gustó en el Señor. Y yo hablo de este testimonio. ¿Por qué hablo de este testimonio? Porque yo pude ver la gloria de Dios. Yo pude ver a Dios haciendo un milagro, donde este hombre tenía que ser operado para esta válvula ser destapada. Dios le destapó su necesidad de una cirugía. Lo que yo te quiero decir es que al Dios que nosotros le servimos hace milagro de sanidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene poder. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo no tiene límite para sanar, para libertar. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el médico por excelencia. No hay nada imposible para Él. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios, porque lo limitamos a nuestra mente. Y Dios es algo más grande. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es tan grande, alabado sea el nombre del Señor, que no cabe ni en tu mente. Sí, nosotros pensamos en el poder de Dios, pero Dios, el poder de Dios es mucho más grande. Tú ni siquiera te imaginas el poder de Dios. Imagínate tú que nosotros pudiéramos recibir el poder de Dios en una dimensión tan fuerte. Créeme que seríamos fulminados, porque ni tú ni yo resistiríamos tanto poder sobre nuestras vidas, porque somos seres humanos imperfectos. Aleluya.
Estamos en un cuerpo corruptible. El poder de Dios es demasiado para nosotros. Y aún así, Dios en su infinita misericordia, alabado sea el nombre del Señor, nos usa como vasos de honra. Nos llena con su poder, nos llena con su presencia. Y se glorifica en nuestras vidas. Y hace como Él quiere. Gloria al nombre del Señor. Por eso es cuando tú y yo somos vaso de honra y nos depositamos en las manos del Señor para que Dios haga conforme a su voluntad. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que testificar la grandeza de nuestro Dios. Nosotros tenemos, aleluya, que testificar los milagros, las sanidades que Dios hace, las liberaciones que Dios hace, el gran poder que tiene Dios para hacer todas las cosas. Nosotros tenemos que en todo tiempo dar testimonio de eso, porque hay mucha gente que no creen, pero que a través de los testimonios tuyo y mío van a creer, van a aumentar, van a tener fe. Aleluya. La fe tuya y mía es la que tiene que contagiar a los demás, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están cautivas. A través de nuestra fe, de nuestro testimonio, ellos pueden ser libertados, ellos pueden tener fe, ellos pueden aumentar su fe. Aleluya. Y conocer al Dios que nosotros le servimos, a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que sana. Yo conozco personas que Dios ha sanado de cáncer, de SIDA, y he visto muchas sanidades. Alabado sea el nombre del Señor. He visto muchos milagros de parte de Dios en muchas vidas. Y es por esto que yo puedo testificar. Porque yo no testifico de lo que me han contado. Yo testifico de lo que yo he visto de parte de Dios. Y yo te digo que Dios tiene poder, que para Dios no hay nada imposible. Tú puedes tener SIDA, tú puedes tener cáncer, tú puedes tener un tumor en la cabeza, tú puedes tener un tumor donde sea, tú puedes tener la enfermedad que sea. Y para Dios nada es imposible. Si le crees a Dios, aleluya, tú puedes recibir sanidad. Tan solo tienes que creer, tan solo tienes que entender que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que tiene poder, que para Él no hay nada imposible, aleluya, que Jesús es nuestro sanador y que Él es movido a misericordia. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu atadura, el Señor te puede libertar, el Señor te puede sanar, Amén, el amén. Señor puede hacer un milagro en tu vida. Tan solo cree, tan solo clama a Él, deposita tus problemas en la mano del Señor, deposita tu enfermedad en la mano de Jesús, sin Amén. importar cuál sea tu enfermedad. Él puede hacer el milagro. Él puede. Cree lo que Él puede. Aleluya. Adiós. Si tu problema es un cáncer, Él arranque ese cáncer. Alabado sea el nombre del Señor. De raíz Él lo arranca. No importa qué tipo de enfermedad tú tengas. Si los médicos te dicen, yo no puedo hacer nada, la ciencia no puede hacer nada por ti, pues déjame decirte que en ese momento es cuando Jesús dice, yo sí puedo, yo puedo hacer mucho por ti, yo puedo hacer todo por ti, aleluya. No, tú no te das cuenta que en muchas ocasiones los médicos cuando no pueden hacer nada, dicen solo un milagro de Dios puede hacer algo. Y esa es la palabra clave, un milagro de parte de Dios. Porque
El Señor, gloria al nombre del Señor, en medio de la debilidad humana, es que Él se glorifica, es que Él perfecciona su poder en el ser Nuestras humano. debilidades. Es en medio de la debilidad humana, porque Dios, su poder, su gloria, no lo comparte con nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que creerle, tenemos que tener nuestra entera confianza en Él, porque para Dios no hay nada imposible, que Jesús tiene poder. Y Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que la que yo he hecho. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué Jesús dijo esto? Porque no es con nuestra propia fuerza que lo íbamos a hacer, es con su Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y es Espíritu Santo el que haría estas cosas mayores que las que hizo Jesús. No somos tú y yo, es el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Que tú y yo solo somos el canal, solamente somos el vaso. Alabado sea el nombre del Señor, para el Espíritu Santo glorificarse, hacer su obra. Y es necesario, aleluya, nosotros mantenernos limpios, mantener nuestra vestidura limpia, aleluya, para que ese Espíritu Santo more siempre en nuestras vidas, llene nuestras vidas y use esa vasija que eres tú y soy yo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a testificar de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de sus grandezas. No seamos mezquinos, no seamos, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo te digo esta palabra? Que solamente yo quiero para mí. No, Amén, amén. vamos a No hay que dar ser. por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si tú has recibido la gracia de Dios, si tú has recibido el poder de Dios, si tú has recibido la sanidad de parte de Dios, entonces compártela. Aleluya. Háblale a otro. Dios te sacó de la droga. Háblale a un drogadito como Dios te sacó de ahí. Si el Señor, amén. Gracias, hermano Jorge. No podemos ser egoístas, exactamente es la palabra, de solamente querer nosotros. El Señor te sacó de la droga. Dile a uno que está atado en el vicio de las drogas cómo el Señor te sacó a ti, cómo te libertó y cómo te libertó a ti, puede libertar a otra persona. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Señor te sacó de alguna visión, tú puedes testificar de lo que el Señor hizo contigo y que como lo hizo contigo, lo puede hacer con otro. Entonces, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a ser agradecidos con el Señor. Recuerda los 10 leprosos. Eran 10 leprosos que Jesús sanó. 9 se le olvidó, se fueron, recibieron la sanidad. Gracias, ni siquiera dieron. Pero hubo uno que volvió a dar las gracias. Y Jesús le dice, ¿y no eran 10? ¿Y dónde están los 9? Se fueron, pero hubo uno agradecido. Sé tú ese uno agradecido y testifica lo que Jesucristo ha hecho contigo. Testifica los milagros de sanidad, de liberación que Él ha hecho contigo, que Él ha hecho con tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero primero, ve a los tuyos, ve a tu casa y háblale de Jesús. Háblale de cómo Él te libertó y del poder que Él tiene para hacerlo contigo. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Los tiempos están malos y están peligrosos. Cada día hay más enfermedades raras,
que ni los médicos conocen. Alabado sea el nombre del Señor. Cada día vemos cosas que nos quedamos, no ponemos la mano en la cabeza porque son cosas tan grandes que decimos, wow, pero ¿cómo? Estamos en las finales, sí es cierto, estamos en las finales, pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestros ojos no deben de estar puestos aquí abajo, deben de estar puestos en Jesús. Él es quien nos liberta, Él es quien nos sana y Él es quien nos salva. Entonces, es necesario que nuestro enfoque sea Jesús, que nuestro enfoque sea testificar su grandeza, sea predicar, hablar a tiempo y fuera de tiempo, que nosotros seamos movidos a misericordia en todo tiempo y en todo lugar. Donde quiera que tú estás, hay una alma que necesita una palabra tuya. Hay una alma que necesita que tú ores por ella. Hay mucha necesidad, pero no estamos siendo movidos a misericordia. Aleluya. Y es necesario que como Jesús es nuestro sanador, Jesús empiece por sanar nuestra alma y las almas de esa gente que se está perdiendo. Aleluya. El paralítico ni siquiera supo que lo sanó. Y después que escuchó hablar de Jesús y vio quién era Jesús, fue que supo entonces quién fue que lo sanó. Y ahí fue cuando él pudo hablar de que era Jesús. Porque los ojos espirituales están cegados del ser humano. Y es necesario que esos ojos sean abiertos para que podamos testificar de Él, hablar de sus grandezas y hablar de quién es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a salir hacia adelante. Vamos a predicar. Vamos a salir a orar por los enfermos. A mí me gusta cuando me dicen, pastora, en tal lugar hay un enfermo. Pastora, hay un enfermo en tal casa. Yo digo, dígame dónde están los enfermos y vamos y oramos por ellos. Aleluya. De lo demás se encarga el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora yo quiero que me acompañen a orar, que me ayuden a orar por los enfermos específicamente. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por todos los hermanos y amigos que han estado conectados. Jorge, me gozo en verte ahí, gloria al Señor. Amén, amén. Gracias por estar ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por los enfermos y vamos a orar por las peticiones de todos los hermanos que están conectados, incluyendo la tuya, Jorge. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito y alabado Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. Gracias, Señor, porque me ha permitido hablar de tu palabra. Gracias, Señor. Yo te doy la gracia porque cada vez que tú me permites hablar, predicar tu palabra, para mí es un privilegio, Señor. Señor, no todo el mundo tiene la libertad para poder hablar de tu palabra. Señor, sin embargo, a ti te ha placido, Señor, hacernos libres para poder hablar a otros, Dios mío, de que tú libertas, de que tú sanas, Señor, de que tú eres el médico por excelencia, que para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor, porque tú eres movido a misericordia. Señor, y donde quiera que haya un enfermo, tú lo visitas. Dios mío, cuando el médico dice que no puede hacer nada, Señor, ahí tú estás. Ahí tú haces el milagro de sanidad. Ahí es cuando tú vienes, Dios mío, ya que el médico, Señor, ha dado toda la posibilidad de vida. Señor, la ha negado. Tú dices, aquí yo estoy, Señor, y entonces tú obras. Yo te pido, Señor, por los enfermos de SIDA, de cáncer, de sífilis, de lupus, Señor,
enfermedades, Señor, que puedan tener tumores, Señor. Yo te pido, Dios mío, por la leucemia, Señor, falsemia, Señor, toda enfermedad, Señor, toda parálisis, Dios mío, Señor. Yo te pido, Señor, por lo que están sufriendo, Dios mío, Señor de la columna. Te pido por aquellos, Dios mío, que están sufriendo de la vista, Dios mío. Aquellos que están, Señor, con tumores en el cerebro. Señor, te pido por todos los enfermos. No importa la enfermedad que sea. Señor, tú eres Sinastuti, Dios mío. Señor, derrama sanidad en los enfermos. Visita a los enfermos. Visita, Señor, los hospitales. Visita donde quiera que haya un enfermo. Sin importar, Dios mío, la enfermedad que sea. Te pido, Dios mío, que tú visites, Señor, a los ancianos. Espíritu Santo, que tú le estés dando descanso, que tú le estés dando salud, Dios mío. Señor, que te lleve toda la dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, obra, glorifícate de gran manera, Señor, porque tú eres el sanador, tú eres el médico por excelencia, tú eres el hacedor de milagros, Dios mío. Ten misericordia de los enfermos, Dios mío, aquellos que están en sus hogares, que no tienen dinero para comprar medicamentos, Señor, que no tienen dinero para, Señor, someterse a una cirugía, Señor, para visitar a un médico. Yo te pido, Señor, que tú le estés visitando y que tú seas su médico, Dios mío, y que tú les estés sanando, que tú hagas milagros de sanidad sobre sus vidas. Señor, mira a cada una de las personas que están conectadas y aquellas, Dios mío, que no estén conectados, pero que tienen una petición delante de tu presencia. Señor, que tú les estés contestando, que tú estés obrando en gran manera, Señor, que tú estés haciendo la obra, Dios mío, a través de cada una de esas peticiones, Señor. Te pido por los hogares, por los matrimonios, Señor. Aquellos matrimonios, Dios mío, que el enemigo haya destruido, Señor, que tú los restaures, Señor, restaura el hogar, restaura la familia, Señor, que haya respeto, que haya amor, Señor. Llévate, Dios mío, todo espíritu de división, de pleito, de contienda, Señor. Oh, Dios mío, todo lo que el enemigo ha traído al hogar, Dios mío, para destruir el hogar, Señor, yo te pido que seas tú sacándolo, Dios mío, y que tú restaures, Dios mío, los matrimonios. Señor, que tú, Dios mío, tengas misericordia de los matrimonios. Espíritu Santo, obra, Dios mío. Mira esos hijos, Señor, que se han ido a las drogas, Dios mío. De las madres, Dios mío, los padres que están gimiendo por ellos. Yo te pido, Dios mío, que tú tengas misericordia de ellos y que tú le libertes, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Te pido, Señor, por todos los pastores, evangelistas, misioneros, Señor, por todos sus hijos, por todas las iglesias, que tú estés fortaleciéndolo, que tú les estés guardando, Dios mío, que tú les estés ayudando. Tú conoces sus necesidades, Espíritu Santo, ten misericordia de ellos, Dios mío. Dale fuerza de tu fuerza para hacer la voluntad tuya, Dios mío, que sean movidos a misericordia, Dios. Dios mío, por las viudas, por los huérfanos, por los indigentes, por las madres solteras, Señor, por los presos, los drogadictos, Señor, los asesinos, lesbianas, homosexuales, prostitutas, Dios mío. Ten misericordia de cada uno de ellos, Dios mío. Señor, porque nada imposible es para ti. Mira los descarriados, Señor. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de los descarriados. Señor, que tú les estés trayendo a redil, que tú les des esa oportunidad de poder venir a redil nuevamente, Dios mío. Señor, que sus vidas sean restauradas. Señor, trata con ellos, revélate, Dios mío. Señor, obra en sus vidas, pero que ellos se arrepientan y vuelvan, Señor, a redil. Mira, aquellos que todavía no te conocen, Señor, te pido, Señor, que tú les estés dando la oportunidad. Señor, que tú, Señor, estés tratando con sus vidas y que puedan venir al arrepentimiento, que te puedan aceptar como su Señor y Salvador. Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por el aniversario de nuestra iglesia, que cada día se acerca más, Señor.
pidiéndote, Dios mío, que tú te estés glorificando, que haya una cosecha de almas, Señor, en este aniversario y que sobre todo tú supla todo lo necesario, que sea tú tomando el control de todo lo que se va a hacer en ese aniversario y que tu En gloria el nombre de descienda, Jesús. Señor, en el nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Dame Jesús la de Nazaret. fuerza, Señor. Alabamos y Gracias, Señor. glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Dios te bendiga, Jorge. Gracias por estar Bendiciones, hermana. ahí. Amén, igual. Que el Señor bendiga tu casa y tu familia. Gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Y que el Señor Gloria a esté Dios. contestando tus peticiones. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios.